Se describirá el diagrama del proceso de solicitud de compras de la empresa CIMA SAS. Los participantes son secretaria, ingeniero de proyectos, producción y contabilidad. Se iniciará con un evento de inicio en donde será el inicio de la actividad de proceso de solicitud de compra. Se sigue el diagrama el flujo del diagrama, se llegará a la actividad de registro de solicitud del cliente. Aquí se encuentra una regla de negocio que pide que se registren los datos del cliente, los cuales son nombre del cliente, nombre del proceso a realizar y la fecha. Se sigue el flujo del diagrama llegando a la actividad de creación de solicitud con detalles, donde se ingresará a la plataforma los datos respectivos del cliente, más el nombre de la empresa, el proceso solicitado, la fecha y la fecha en la que se le dará una propuesta. Se sigue el flujo del diagrama y se llegará a creación de la cotización y planos respectivos. Esto tiene incluido una tarea de servicio. La cual es ejecutada por el sistema sin intervención del usuario. Brindamos datos del paso anterior y el ingeniero de proyecto se encargará de subir los archivos de cotización y planos respectivos a la solicitud del cliente. Siguiendo el flujo del diagrama llegaremos a la actividad de revisión de la respuesta del cliente. La secretaria encargada de revisar estos datos se encargará de registrar la respuesta respectiva del cliente para saber si está interesado o no en el producto. Siguiendo el flujo de diagrama llegaremos a la compuerta de decisión exclusiva. La pregunta es, ¿se aprueba la cotización? Se revisan y analizan los datos suministrados digitados por la secretaria en el paso anterior. Siguiendo el flujo del diagrama por la decisión del no, llegamos a la actividad de generación de cancelación de solicitud generada por la secretaria, donde le dará el formato de gracias por estar interesado en nuestros productos y se le preguntará cuál fue la razón de no realizar la compra. Siguiendo el flujo de diagrama llegaremos al evento del primer fin. Dirigiéndonos otra vez hacia la compuerta de se aprueba la cotización, tomamos el camino del flujo del sí, llegaremos a la actividad de revisión de materias primas. La secretaria registra si el usuario decide proceder con la cotización y se pondrán los datos de materia prima necesaria para evaluar si estas son existentes y si hay capacidad para realizar el producto. Siguiente a esto, se llegará a la compuerta de decisión exclusiva, donde la pregunta es, ¿existe materia prima? Los datos suministrados por la secretaria en el paso anterior serán analizados por producción para tomar la decisión si hay materia prima existente para el producto o no la hay. Dirigiéndonos por el camino, el diagrama por el flujo del no, llegaremos a la actividad de generar orden de compra de materia prima. En esta actividad está en el área de producción, donde se solicitan las materias primas necesarias para llevar a cabo la producción del producto solicitado. Siguiendo el flujo del diagrama, se llegará a la actividad de revisión del presupuesto y aprobación de la compra. Se reciben los datos suministrados en el área de producción y el presupuesto del material se revisa. También se revisa que las cantidades sean correctas. Este paso es para saber si se necesita cambiar algún dato de presupuesto o de productos requeridos. Siguiendo el flujo de diagrama, llegaremos a la actividad de contactar proveedor y verificar la materia prima recibida. Se reciben los datos de contabilidad del área de la contabilidad para en producción encargarse de analizar los datos y hacer las actividades correspondientes. Posterior a este paso, volveremos a retomar la actividad de revisión de las materias primas, pero en este caso, al llegar a la compuerta de existe una materia prima suficiente, nos iremos por el lado del sí, porque ya contaremos con la materia prima suficiente que fue posteriormente comprada por el área de producción y contabilidad. En la compuerta paralela tenemos dos actividades que tendremos que realizar simultáneamente, las cuales son: primera actividad, elaborar y registrar productos terminados. Entonces, los encargados del área de producción enviarán los datos a la secretaría cuando los productos estén listos en la producción. Simultáneamente, en el área de contabilidad se estará haciendo la actividad de generar factura.
Posteriormente a esto se cerrará la compuerta paralela. Y siguiendo el flujo del diagrama se llegará a la actividad de generar orden de entrega y recibido de la solicitud. Recibidos los datos generados por el área de producción y recibidos por parte de la secretaria, se procede a realizar esta actividad para finalizar el flujo del proceso culminado de este paso. En esta actividad es importante tener en cuenta que se valorará la percepción y comentarios del usuario final, es decir, del cliente. Siguiendo el flujo de diagrama llegaremos al evento de fin del proceso. Bueno, en este punto vamos a explicar el modelamiento de los datos. Este es el diagrama como tal de los procesos de solicitud ya previamente explicado. En los atributos creamos básicamente 7 atributos, los cuales son el producto, la fecha de entrega, la fecha de solicitud, el nombre de la empresa o personal que realiza la solicitud, la cantidad del producto y si es aprobada la materia prima y la cotización de partes diferentes. El producto se creó como una cadena de palabras, pues ya que tiene la opción de que el cliente ingrese como tal el producto que desea ordenar, la fecha de entrega para saber en qué plazo tenemos para entregarle el producto a nuestro cliente, la fecha de solicitud para tener un registro de cuándo se realizó la solicitud de compra, el nombre de la empresa para tener absolutamente los datos de la empresa que realiza la solicitud y la cantidad de los productos y si es aprobado o no la materia prima, que en este caso la cotización, la aprobación de la cotización la hace el cliente y la aprobación de la materia prima se hace internamente en la empresa. Entonces aquí queda básicamente nuestro diagrama del modelamiento de los datos. En la siguiente parte pues podemos ver las formas En cuanto a la definición de las formas, se realizó una definición para absolutamente todas, en excepción a la creación de la cotización, ya que esta se hizo como un proceso de servicios. Entonces, en la solicitud, en el registro de la solicitud del cliente, básicamente tenemos la fecha de solicitud, la fecha de entrega, el producto que va a pedir el cliente y el nombre de la empresa o el personal. En caso de cualquiera de los dos sean necesarios. Estas absolutamente todas están como visibles, editables y requeridas, ya que es el primer paso que necesitamos que nuestro cliente lo llene todo. En la siguiente, que es la creación de solicitud con detalles, es exactamente lo mismo, ya que esta creación de solicitud va por parte del ingeniero de procesos. Esta no es necesaria, no es editable, pero sí es requerido por parte del ingeniero de procesos. La revisión de la respuesta del cliente, básicamente en este punto, la secretaria revisa si el cliente aceptó o no la solicitud de cotización. Por eso mismo en esta parte aparece esta nueva, que es la aprobación de cotización, y es editable por esa razón. En cuanto a la revisión de la materia prima, encontramos, aparte de los datos ya llenados, encontramos la cantidad, ya que necesitamos saber cuánto vamos a producir para poder saber cuánta materia prima necesitamos para producir esta cantidad de productos. Y aquí también ya entra la aprobación o no de la materia prima. Esta aprobación se hace en base de si la empresa cuenta con esa materia prima o necesita requerir más materia prima por parte de los proveedores. En cuanto a estos datos de revisión de procesos y todo este
pedazo del proceso de solicitud de materia prima para los proveedores. Contamos básicamente con los mismos datos, nada más que en este caso no son editables, pero sí son requeridos para el conocimiento del proceso. Nuestro proceso, como ya sabemos, acaba en la generación de la cancelación de la solicitud o la generación de la orden de entrega. En cualquiera de los dos casos, en este, es en caso de que la cotización sea no, pues ya se manda la cotización y se finaliza, ya que la cotización no fue aprobada. Y en este caso, ya absolutamente ninguno de estos es editable, porque ya es el último paso, que es el último contacto que se tiene con el cliente. En las reglas de negocio explicaremos la definición de las expresiones. Entonces, en el flujo del diagrama nos pararemos en agregar una nueva expresión en el editor de expresiones booleanas. En este caso será la se aprueba la cotización, toma el camino verdadero o el camino falso. Tomando el camino del flujo verdadero, podemos ver que en el proceso de solicitud de compra tenemos el dato de aprobación de la cotización, el cual arrastraremos y lo pondremos en este campo. Ponemos la función es igual a y marcamos la opción verdadero. Esto cuando la compuerta sigue el flujo del sí. Para el flujo del no tendremos el mismo procedimiento, pero acá tendremos falso. Se realiza el mismo proceso para la nueva expresión de aprobación de la materia prima. La adición de participantes a nuestro diagrama del proceso. Entonces nos vamos a definir participantes. Entonces se adiciona una condición cuando damos clic a alguna de las actividades. En este caso, la primera de registro de solicitud del cliente será suministrada directamente por Visagi, pero en creación de la solicitud con detalles podemos ver que se adiciona una condición cuando damos clic a la actividad. Esta condición de asignación de actividades según el usuario que la realice. Cuando nos metemos a las propiedades, podemos ver que tenemos seleccionado ID del usuario, el comparador es igual a tipo de valor, una expresión. El valor va a ser el jefe de la actividad anterior, es decir, será suministrado la comprobación al paso anterior. Por otro lado, podemos ver, seleccionando otra actividad, que en propiedades podemos elegir la opción de cargos y en el valor podemos ver que tenemos diferentes valores creados que son el administrador, el de contabilidad del ingeniero de proyectos y la secretaria. Cuando nos ubicamos en la actividad revisión de la respuesta del cliente es cuando el participante se asignará a la persona que creó el caso para informar sobre el primer fin del proceso. Los participantes de las actividades fueron los siguientes. En registro de solicitud del cliente, esta es una funcionalidad que por defecto provee Visagi. En esta segunda, el participante fue el Current Assigned Boss,
que esta instrucción automáticamente asignará la segunda tarea al supervisor del creador del caso. La revisión de la creación de la cotización y planos respectivos será asignado al ingeniero de proyectos. Y así en esta actividad la revisión de la respuesta del cliente es al caso del creador, porque se le informará de que no se realizará el proceso de compra. En las demás actividades podemos ver que se le asigna directamente a la persona que está encargada en el caso. Por ejemplo, en la generación de la cancelación de la solicitud se le asignará a la secretaria. En revisión de materias primas se le asignará producción. A revisión de presupuesto y de aprobación de la solicitud de compra se le asignará a contabilidad. Las 4 credenciales de nuestro proceso de solicitud de compra. Entonces vamos a comenzar con la secretaria. Vamos a digitar el usuario y la contraseña. Como pueden ver, ahí está la solicitud del proceso de compra y nos vamos a dirigir a usuarios. Aquí en Search podemos encontrar lo que es la primera credencial, que es la secretaria, luego el ingeniero de proyectos, luego producción y por último contabilidad. Esas son las 4 áreas que van a dirigir todo nuestro proceso de solicitud de compra. A continuación vamos a ingresar con lo que es el ingeniero de proyectos. Y de igual forma digitamos la contraseña. Ahí, como pueden ver, también aparece. Después vamos a hacerlo con producción. Que también se puede encontrar ahí. Y finalmente con contabilidad. Bueno, como podemos ver, en los 4 está todo lo que es el proceso de solicitud de compra. La actividad está aprobada, como pues se puede ver en la primera parte. La secretaria tiene esta misma parte en verde que es de que fue aprobada, entonces se aprueba la cotización, sí, y esto hace que haya una revisión de materia prima. De esto se encarga el área de producción. Entonces, como vimos anteriormente en la parte de producción, también estaba el proceso de solicitud de compra en él. Y finalmente vamos a volver a ingresar con la secretaria. Que es donde podemos ver el caso, pues cuándo se va a dar, la creación del caso y la actividad en la que pues se ha creado el caso. Entonces estas son las fechas pues, de todo lo que se basa la solicitud. Es el caso número 54 y pues aquí donde ya podemos ver el registro de solicitud está desde lo que fue la fecha, el producto, que es el nombre pues, de lo que le pusimos, que es proceso de solicitud de compra, y finalmente la fecha de entrega, que es pues, hasta donde se va lo de la aprobación. Gracias por su atención. Esto es CIMA.